Bienvenidas, bienvenidos a la Conferencia Nacional Tripartita sobre el futuro del trabajo que queremos. Conferencia convocada por la Comisión Tripartita sobre el futuro del trabajo, integrada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras y las organizaciones de empleadores, Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, con la presencia de la Oficina de la OIT para España. Conferencia que se desarrolla en el marco de la iniciativa del centenario de la OIT relativa al futuro del trabajo. Tiene la palabra la ministra de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, quisiera darle los buenos días y decir que para el Ministerio de Empleo, en nombre del Gobierno, es un motivo de alegría poder darles la bienvenida a esta conferencia nacional sobre el futuro del trabajo que queremos, una iniciativa de la OIT de la que España también quiere ser protagonista. Y quiero empezar con unas palabras de agradecimiento sincero a Su Majestad el Rey Felipe VI por presidir esta inauguración de la Conferencia Nacional y por ratificar una vez más su compromiso con lo que constituye una de las grandes prioridades de la sociedad española, que es el empleo y el empleo de calidad. Gracias, Majestad, y gracias también porque en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales en junio de 2014 nos urgía a trabajar conjuntamente por el empleo. Nos decía el Rey: tenemos la obligación de transmitir un mensaje de esperanza, particularmente a los jóvenes, de que la solución a sus problemas y, en particular, la obtención de un empleo, sea una prioridad para la sociedad y para el Estado. Pues bien, esta conferencia tiene que partir de esa esperanza, y no hay mejor mensaje de esperanza que los ciudadanos nos vean aquí a todos unidos, debatiendo y buscando soluciones al futuro del trabajo que queremos. Porque lo que ahora iniciamos es un diálogo con un fin: que haya más y mejores empleos. Un diálogo que es global, porque el desafío al que nos enfrentamos todos los ciudadanos del mundo requiere soluciones globales y enriquecido, por supuesto, con las perspectivas nacionales a las que hoy también intentaremos empezar a dar respuesta. Se trata de un diálogo abierto que nace de ese tripartismo típico de la Organización Internacional del Trabajo entre empleadores, trabajadores y gobiernos, y que se amplía con estas conferencias a la sociedad civil, a la universidad, a los expertos. Y si me permiten también, y lo quiero decir de todo corazón, un diálogo desde el optimismo, de que sabemos que tenemos muchos desafíos y retos por delante, pero queremos con determinación escribir con nuestras decisiones ese futuro del empleo. Y permítanme que también agradezca al director general de la OIT, a Guy Ryder, un gran amigo de España, por esta iniciativa que culminará ya en 2019 con el centenario de la organización. España ha sido siempre un miembro fundador de esta organización internacional y ha tenido relaciones estrechas con la OIT. Ha sido un país, quizás el país que más convenios internacionales ha ratificado hasta hoy, y también cuenta esa organización con españoles de prestigio profesional y técnico entre sus participantes y miembros. Nosotros, desde España, aplaudimos esta iniciativa del futuro del trabajo, a la que hoy damos en nuestro país el primer paso con esta conferencia, que culminará, como decía, con las conclusiones en el año 2019. Yo solo quería resaltar varios aspectos de esta iniciativa. En primer lugar, que nace del consenso para construir consensos, para sumar aportaciones, para sumar enfoques, para sumar perspectivas. Y como decía, no solo se queda en el tripartismo, que es seña de identidad de la OIT, sino que se abre a toda la sociedad civil, un diálogo abierto y constructivo. En segundo lugar,
también quiero poner en valor la metodología que utiliza, y es que se hace a través de la conversación, como explicará mejor el director general, a través de 4 conversaciones del centenario sobre trabajo y sociedad, sobre la organización del trabajo y la producción, sobre el trabajo decente para todos y sobre la gobernanza del trabajo. Temas muy relevantes para el futuro de España y de todos los países del mundo. Pero además se trata de una iniciativa global y por eso se hace compatible esas soluciones globales también con el enriquecimiento de las perspectivas nacionales. Por eso cada país miembro de la OIT estamos apoyando estas conferencias nacionales como la que hoy tenemos el gusto de celebrar en Madrid. Y por último, porque quiere esta iniciativa buscar respuestas eficaces. Y lo que persiguen es un objetivo, el de la justicia social. Y ese gran objetivo que tenemos todos los ciudadanos del mundo se construye cada día a través del empleo. Por eso es tan importante que trabajemos juntos por ese futuro del trabajo que queremos. Nosotros lo queremos hacer también en España, porque nuestro país quiere construir ese futuro del empleo, con más empleo, con mejores empleos y que esos empleos fortalezcan cada día el corazón de lo que quiere la sociedad española, que es fortalecer nuestro estado de bienestar. Así que muchas gracias a todos por su participación y gracias de manera especial al director general de la OIT y, por supuesto, a Su Majestad el Rey, que inaugura oficialmente esta jornada que suma para España y para todos los españoles. Muchísimas gracias. Señoras y señores, vivimos una época de turbulencia y de rápidas transformaciones que generan desafíos sin precedentes para el mundo del trabajo. Y como se sabe, el mundo enfrenta dificultades económicas y sociales graves. La pobreza y la desigualdad parecen difíciles de derrotar. Hay un recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y una exacerbación de los conflictos. La sensación de inseguridad es palpable en diversos puntos del planeta. Y todos los países del mundo, a través del sistema de Naciones Unidas, se han comprometido a dar una respuesta de conjunto a los desafíos de nuestro tiempo con una agenda como para 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan la paz, la prosperidad para las personas y en un planeta ambientalmente sostenible. En este contexto, el trabajo está en una encrucijada. Por un lado, persisten los efectos de crisis recientes que han dejado un rastro de desempleo y de empleo vulnerable, mientras aún existen situaciones intolerables, como es el trabajo infantil u la esclavitud moderna. Por otro lado, están los cambios profundos que caracterizan estos tiempos, que preocupan y generan incertidumbre. El impacto de las nuevas tecnologías, el envejecimiento de la población, los flujos migratorios, los efectos del cambio climático, los cambios en las relaciones del trabajo, los nuevos rumbos de la globalización y sus efectos sobre el empleo y la producción son algunos de los factores de cambio que alimentan las discusiones sobre el futuro del trabajo. ¿De dónde saldrán los empleos del futuro? ¿Cómo serán esos empleos? ¿Alcanzarán para todos? ¿Viviremos mejor? Las preguntas son muchas, pues el trabajo, como sabemos, es un componente fundamental de la vida de las personas. En el mundo actual hay unos 200 millones de desempleados y cada año se incorporan al mercado de trabajo más de 40 millones de jóvenes. Necesitamos al menos 600 millones
de nuevos puestos de trabajo, lo que pretendemos facilitar a través de los mencionados Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Iniciativa Mundial sobre el Trabajo Decente para los Jóvenes, impulsada por 20 agencias de Naciones Unidas y liderada por la OIT. No es tarea fácil. España no es ajena a las discusiones sobre el futuro del trabajo, ni mucho menos. Si bien tras 6 años consecutivos de dificultades de la economía española, la economía se ha encaminado a una recuperación económica relevante, que además ha permitido generar empleos, pero los retos aún son importantes. El desempleo es persistente y hay preocupantes en torno de la calidad de los empleos, y la pobreza y la desigualdad siguen latentes. Así que es pertinente hablar del futuro del trabajo en España. Los medios de comunicación y los debates sociales y académicos nos muestran que la discusión en este país ya ha comenzado, y yo me atrevería a decir que en algunos casos es parte de las conversaciones diarias, una más de las preocupaciones de muchos españoles, pero algunos quizás la más importante. En un país con tradición de consenso y de diálogo social, esta discusión sobre el futuro del trabajo no solo es oportuna, sino también necesaria. Por eso, saludamos la presencia en este lugar emblemático de la capital de nuestros constituyentes, representantes de gobierno, empleadores y trabajadores, de las instituciones de la academia y de la más alta autoridad del país, su jefe de Estado, que dota a este diálogo de una especial relevancia y cuya presencia es un honor para la institución que yo dirijo. Afrontamos hoy nuevas ideas, conceptos y desafíos en el mundo del trabajo y en su gobernanza. El mercado de trabajo en 2017 es muy diferente al que hemos vivido en las pasadas décadas. Sin embargo, no es momento para dar rienda suelta al pesimismo. No podemos caer en el miedo, por ejemplo, de que la tecnología suponga el fin del trabajo, o de que los cambios demográficos hagan imposible la seguridad social, o de que la desigualdad sea invencible. Tal y como la historia muestra, y España también lo sabe, la transformación nos reta y también abre posibilidades para fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo y la posibilidad de resolver problemas sociales. Y para comenzar, hay que identificar las oportunidades. La OIT, tras casi 100 años de historia, que se cumplen en 1919, se ha planteado muy seriamente la necesidad de impulsar la reflexión sobre el futuro del trabajo. Y soy consciente que como resultado de esta reflexión se necesitan conclusiones y resultados. La iniciativa sobre el futuro del trabajo de la OIT se ha organizado, como ya se ha dicho, en torno a 3 etapas que comienzan con la realización de diálogos nacionales hasta mediados de este año y que concluyen en 2019 con las celebraciones del centenario y con la presentación de los resultados de la Comisión Global de Alto Nivel sobre el futuro del trabajo. Hasta ahora, la respuesta de la iniciativa ha sido muy reveladora sobre la importancia que tiene este tema. En al menos 160 Estados miembros de la OIT se han realizado diálogos ya sobre el futuro del trabajo. Y si bien los diálogos son abiertos
y buscan adaptarse al contexto nacional, decidí proponer 4 conversaciones que pudieran estructurar la discusión. La primera conversación versa sobre el lugar del trabajo en la sociedad. Las transformaciones en el mundo del trabajo han convulsionado la conexión tradicional entre trabajo y sociedad. En este sentido, esta conversación examina cómo las sociedades gestionarían estas diferentes posibilidades y sus impactos en el mundo de individuos cuya diferencia en género, edad, educación, estatus de migración, recursos financieros y otras muchas características imponen enormes cambios. La segunda conversación gira en cómo crear trabajo para todos. Los aspectos cualitativos y cuantitativos de los empleos son la mayor preocupación. Y esta conversación revisa las interacciones entre las innovaciones tecnológicas, las transformaciones estructurales, el desarrollo económico y el cambio social, y cómo estos procesos interconectados pueden dar forma al futuro del trabajo, en particular en relación a la necesidad de tener políticas de largo aliento para crear más y mejores empleos. La tercera conversación es sobre la organización del trabajo y la producción. Y si bien nuevas formas de producción y las cadenas de suministro global pueden generar mayor eficiencia en los negocios y oportunidades para los trabajadores, también pueden contribuir a la precarización del empleo. Y finalmente, la cuarta conversación es sobre cómo gobernar este nuevo mundo de trabajo. Esta conversación examina cómo la sociedad puede responder a la erosión de los marcos regulatorios establecidos, en particular considerando cuándo se necesitan nuevas y diferentes estructuras de gobernanza para regular el mundo del trabajo de forma más efectiva. La iniciativa sobre el futuro del trabajo de la OIT parte de una premisa. Nuestro destino no está escrito en las estrellas, el futuro no está escrito de manera definitiva o inalterable por la realidad actual. También y sobre todo depende de nosotros, de las políticas que podamos poner en práctica, de la capacidad de actuar juntos por objetivos comunes, de prepararnos para amortiguar el impacto de las transformaciones y para gestionar el cambio, y de tener como una prioridad generar los millones de empleos plenos y productivos que necesitamos. Por esto, todo este proceso de iniciativa sobre el futuro del trabajo de la OIT tiene como objetivo no solo identificar los factores del cambio y sus posibles efectos, pero también encontrar el camino para darle forma al futuro que queremos, un futuro de justicia social. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias en primer lugar por su invitación para participar en este acto inaugural de la Conferencia Nacional sobre el Futuro del Trabajo que queremos. Es un verdadero honor y me alegra especialmente poderlo hacer porque tanto el tema de la conferencia tan importante y determinante para nuestro futuro como la institución que lo promueve, la OIT, merecen la máxima consideración y respeto como los que obviamente queremos expresar hoy aquí en esta ocasión. Y también me alegra volver a este lugar, al Palacio de Zurbano, que personalmente siempre recordaré, y permítanme esta breve mención, porque aquí celebramos la reina y yo nuestro primer acto oficial tras mi proclamación y jura ante las Cortes Generales en 2014, un acto emotivo, cargado de simbolismo y compromiso que fue dedicado a recibir y expresar
todo nuestro apoyo, ya como reyes, a todas las víctimas del terrorismo. Bien, pues esta conferencia nace esencialmente con la idea de reforzar los fundamentos y los valores que motivaron, al fin y al cabo, la creación misma de la OIT hace casi 100 años. Una organización nacida tras la Primera Guerra Mundial, bajo la convicción de que la justicia social es esencial para lograr una verdadera paz universal y permanente. Con ese objetivo de alcanzar la mayor justicia social, esta conferencia quiere fortalecer el diálogo como instrumento clave de política social. El diseño tripartito de esta reunión, al que se ha aludido anteriormente, muestra la firme determinación de caminar juntos, trabajadores, empleadores y gobiernos, por una senda que garantice el crecimiento, el empleo y los derechos de los trabajadores. Así que enhorabuena, por tanto, a todos los que han puesto en marcha o han apoyado esta iniciativa tan acertada, tan pertinente, que hoy tenemos la satisfacción de acoger en España. Varias son las cuestiones que quiero tratar en esta oportunidad y que inciden en el tema que hoy nos ocupa y lo condicionan directamente. En primer lugar, la crisis económica que ha trastocado en los últimos años las perspectivas de progreso de nuestras sociedades y ha afectado gravemente al bienestar de millones de ciudadanos, concretamente de miles de jóvenes que han sentido con frustración y desesperanza la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo y con él a un futuro profesional y personal. Como he señalado en otras ocasiones, tenemos siempre la obligación de estar cerca de las personas más vulnerables y desfavorecidas. Y si hablamos de jóvenes, estamos hablando además de la principal esperanza de futuro de nuestra sociedad. En segundo lugar, quiero referirme al amplio y complejo fenómeno de la globalización, que ha acelerado y hecho evidente la interdependencia económica entre sociedades distantes, con las consecuencias palpables que esta nueva realidad provoca en materia de empleo. La globalización ha permitido que millones de personas en todo el mundo hayan abandonado la pobreza en las últimas décadas. Sin embargo, de unos años a esta parte es evidente también que la economía, las industrias y los trabajadores de nuestro entorno político y económico europeo se enfrentan a una competencia creciente que obliga a innovar, a adaptar procesos y a ganar en productividad. También exige que con visión amplia y consecuente o coherente se adopten medidas que favorezcan una competencia acorde con las mejoras en derechos y condiciones laborales demandadas en todos los países. Al fin y al cabo, lograr un empleo decente y digno, como ha dicho. En tercer lugar, debemos tener presente que la revolución tecnológica y, en general, la digitalización, responsables de una automatización creciente de los procesos productivos y de gestión en tantos ámbitos, nos abocan a un paradigma económico y laboral que aún no conocemos plenamente y cuyas consecuencias no somos capaces de imaginar en toda su extensión. La digitalización ya está desempeñando un papel decisivo para el porvenir de nuestra economía y de nuestra sociedad, y los cambios vertiginosos que en este terreno se producen están sin duda influyendo en nuestro sistema económico y nuestra forma de hacer las cosas. No solo las tareas más complejas, sino también las más rutinarias y repetitivas, se han automatizado hasta el punto de que esta realidad conlleva prescindir de cada vez más de recursos humanos. Pero en paralelo surgen otras ocupaciones, inimaginables hasta hace apenas una década, que requerirán nuevos conocimientos, nuevas destrezas. Y no cabe duda de que la adecuación de esta realidad es además clave para nuestra competitividad, para nuestra capacidad de participar en los mercados globales. Y en este contexto complejo, ¿qué debemos hacer? Desde luego no hay duda de que debemos apostar por la educación, por sentar las bases de una educación sólida y desarrollar
mecanismos para la formación permanente del trabajador durante su vida laboral. Una buena formación, unas buenas aptitudes y habilidades, junto a otra mentalidad, nos permitirán hacer frente a muchos de los retos e incertidumbres, pero habremos de contar también con la necesidad de impulsar mejores actitudes ante los desafíos, especialmente entre los jóvenes y entre los formadores y orientadores, que son clave de cualquier éxito. En este sentido, incentivar, por ejemplo, el espíritu emprendedor es una medida fundamental. También lo es crear las condiciones para que una mayor movilidad permita adecuar mejor la oferta y la demanda en mercados cada vez más amplios. Señoras y señores, no cabe duda de que en nuestro país el diálogo social, como ha recordado, amparado por nuestra Constitución, ha sido uno de los pilares de nuestro sistema democrático y una herramienta esencial para construir los consensos que nos han permitido alcanzar cotas muy altas de progreso en términos históricos y acometer el proceso de transformación que en todos los órdenes ha vivido España durante los últimos 40 años. Un diálogo social constructivo que mire siempre por el bien común y el interés general, con la vista puesta especialmente en los más vulnerables. Conociendo los factores que determinan actualmente el mapa de la situación socioeconómica y laboral, podremos identificar mejor los desafíos y abordar con mayor precisión y eficacia la solución de los problemas que afectan y afectarán al mundo del trabajo. Y ahora es cierto que el actual entorno internacional presenta dificultades muy importantes en materia de empleo para muchas sociedades y que en este contexto deberemos saber valorar y aprovechar las fortalezas de nuestro país. Tenemos, pues, grandes retos por delante, pero también oportunidades muy interesantes. La celebración de esta conferencia es un ejemplo no solo de la voluntad de abordarlos con decisión, sino también de hacerlo entre todos, aportando una visión plural a través de la participación de trabajadores, empleadores y gobiernos, y también una visión global que se enriquezca con las perspectivas de los encuentros especializados como estas conferencias nacionales impulsadas por la OIT. Estoy convencido de que la conferencia que ahora comienza sabrá contribuir a este importantísimo debate, porque el futuro del trabajo que queremos es, en definitiva, el futuro de la sociedad que queremos. Muchas gracias por su atención y les deseo muy buenos trabajos a lo largo del día. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que todos estamos preocupados, pero estamos preocupados, pero sin embargo tenemos expectativas todos también de futuro. Y por eso creo que es importante que la gente experta, como es vuestro caso, estéis aquí y os reunáis, nos reunamos para hablar de un tema tan importante como es el futuro del trabajo. Ese trabajo que todos conocemos que no va a ser igual que el de hoy. Ese trabajo que en breves años conocemos que va a ser diferente, que no sabemos cuál va a ser y que a la vez va a ser vertiginoso, porque los cambios van a ser totales y fundamentales. Ese trabajo que, como decía Gay a la mañana, nos va a venir de cambios de demografía, nos va a venir de cambios de globalización, nos va a venir de cambios tecnológicos y que nos hace
tener un concepto para mí clave que tenemos que empezar a hablar, que es el de la empleabilidad. Tenemos que saber dónde está nuestro espacio, los empresarios también, los trabajadores, la sociedad en general, de ese cambio permanente donde la palabra, yo creo, flexibilidad, en el caso nuestro de las empresas, va a ser clave, pero también, y cómo no, y también apostamos por la palabra dignidad. Yo creo que son dos palabras que tenemos que saber intercalar para realmente conseguir eso que vamos a necesitar. Y es el futuro, ese es el futuro que tenemos, donde hay dos también palabras que creo que van a ser claves, y van a ser la palabra educación, va a ser la palabra formación, va a ser clave, la formación continua, la educación permanente. En unos niños nosotros ya, yo me considero prácticamente analfabeto de la digitalización, pero nuestros hijos, yo siempre digo que han nacido con los dedos gordos. Ya directamente, según cómo nacen, ya están prácticamente imbuidos en esos nuevos cambios permanentes. Yo creo que son las dos palabras y junto, insisto, lo que era la palabra formación, tiene que venir también la palabra innovación, que es lo que vamos a tener que hacer entre todos. Y por último, porque yo creo que esta es la mañana de los expertos, que estamos deseando realmente los líderes, en este caso empresariales o de las organizaciones sindicales, también recibir toda la información que nos podáis trasladar. Yo creo que es la mañana también de defender la palabra diálogo. Yo creo que es clave. Yo creo que el diálogo social, soy un firme defensor de ese diálogo social, es clave, lo ha sido clave en España. El presidente de la COE, mi buen amigo Juan, siempre dice que en España se perdían 200 millones de horas al año en huelgas. El coste de 20 horas la hora calcula unos 4.000 millones. El año pasado no ha llegado a 10 millones, lo que significan 200. Más en estos años duros, la responsabilidad social también de la clase trabajadora ha sido muy importante para que hubiera esa paz necesaria para que España se recupere. Para nosotros también añadido a unas reformas que eran necesarias hacer y que pienso que han sido claves para que en estos momentos el futuro del empleo en España también se recupere cuando con crecimientos de menos del 2% somos capaces de generar empleo. Y como representante de las pymes, pues deciros que el 90% de los empleos que se van a generar en España y que se generan son privados. Y de ese 90, el 75 son de las pequeñas y medianas empresas. Y posiblemente donde más espacio va a haber para crear y generar ese empleo va a ser en las pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores. Y ahí es donde yo necesito, para poder liderar el movimiento de las pymes, ayuda, porque esas pymes posiblemente necesitan más flexibilidad en la contratación, necesitan unas formas de contratación más sencillas, no sé, hay que cambiar las cosas de alguna manera, pero siempre tendrá que ser consensuado. Por tanto, creo que es el día también, como he dicho, para acabar, de lo que es el diálogo social, que no dudéis que siempre dará sus frutos. Y en este caso, comentaros dentro de una de esas 4 partes de ese diálogo que los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, hemos venido a sumar. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por vuestro trabajo y el tiempo que vais a dedicar este día. Estamos aquí para participar en uno de los actos que cada país se ha comprometido pues, a realizar de forma tripartita para conmemorar estos 100 años de la OIT, que muestran claramente la fortaleza de esta institución, una institución que sigue siendo de las pocas, por no decir la única del mundo, donde carácter tripartito, gobiernos, empresarios y sindicatos, y donde la palabra acuerdo, la palabra pacto es absolutamente esencial y es una realidad constatada. Nosotros estamos siempre por el pacto, porque creemos que el pacto es infinitamente mejor que el sobresalto. Con pacto avanzamos todos, no solamente unos pocos, sino que avanzamos todos y cada uno desde nuestras posiciones, y el sobresalto conduce al precipicio. Por tanto, es una solución negativa. Está claro de que pactar es avanzar. La COE y CEPIME, como organizaciones empresariales intersectoriales más representativas de España, son miembro en el ámbito internacional de la OIE.
desde muy del inicio y siempre nos hemos mostrado dispuestos a colaborar en todo tipo de estudiar desafíos y realizar propuestas útiles para el mercado de trabajo. Precisamente este año, 2017, celebramos el 40 aniversario de nuestra fundación, aunque la historia de las organizaciones empresariales en España pues, data de siglos atrás. Han sido 40 años intensos que vamos a celebrar con toda una serie de actos que, por supuesto, esperamos contar con todos vosotros y cuyos objetivos fundamentales son reflejar el valor del trabajo realizado por todos, ponerlo en valor, que es muy importante porque hay veces que incluso se desprecia, hacer balance de aciertos y errores, porque ha habido muchos aciertos, pero también ha habido errores, y servirnos de punto de partida para propuestas de futuro. Quisiera resaltar que mañana y pasado mañana vamos a celebrar en nuestra sede una reunión conjuntamente con la Organización Internacional de Empleadores con el título Understanding the Future of Work, Challenges and Proposals, en el que van a participar expertos de más de 40 países. Hoy hablamos del futuro del trabajo, pero es probable que en los inicios de la revolución industrial, en Inglaterra, cuando apareció la máquina del vapor, pues también surgiera la misma situación de desconcierto, interrogante e incluso miedo que en estos momentos podemos llegar a tener, pero que ahora tenemos que analizar el trabajo actual y el trabajo de futuro. No podemos ni debemos parar la máquina del tiempo, ni mucho menos la del progreso. La solución, sin duda alguna, lo ha dicho Antonio hace muy pocos minutos, mejor y más formación para todos. Desde la cuna casi hasta la tumba, porque hoy incluso necesitamos formación para quienes se han jubilado. El futuro del trabajo es un tema muy amplio, con profundas implicaciones para la organización del trabajo y de la relación de trabajo, que debe ser abordado desde distintos puntos de vista, sociológicos, demográficos, culturales, económicos y, por supuesto, jurídicos. Y otro decisivo, la realidad. El resultado de esta reflexión implica desafíos y oportunidades tanto para las empresas como para los trabajadores. Por esta razón es necesario que se haga un análisis tranquilo y científico de la nueva situación, es decir, aportando mucha información para tener cuantos más datos, mucho mejor. Según la International Federation of Robotics, se instalaron solamente en el 2015, no hay datos todavía concretos para el 16, 300.000 robots en el mundo y no va a parar su incremento. No queda más remedio que adaptarse, aprovecharse, todo menos lamentarse. La tecnología avanza, hay que entenderse y aprovecharla de ella. Y, por tanto, en eso hemos de estar. En los próximos años van a surgir nuevas necesidades y oportunidades de trabajo, nuevos modelos de organizaciones y de negocios, así como también, como siempre, nuevas amenazas y riesgos a la vez de oportunidades. De esta manera, la flexibilidad desde los puntos de vista se convierte en el factor clave para poder dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad. La demanda de bienes y servicios se va a volver más volátil, más exigente, con la consiguiente creación y transformación de puestos de trabajo, por lo que una regulación estática de trabajo y de las condiciones de trabajo no va a poder mantenerse como la única forma de organizar la fuerza de trabajo. A título de ejemplo, podría decirse que a finales del siglo XIX, en los Estados Unidos de Norteamérica, el 55% de los trabajadores trabajaban en la agricultura. Hoy no llega al 2%. Por contra, también hoy, en los Estados Unidos de Norteamérica, las nuevas tecnologías representan el 10% del total de su fuerza de trabajo. A eso se llama transformación y adaptación. La nueva empresa que surja de esta transformación va a resistir mejor el riesgo empresarial y va a poder operar a nivel global sin ser grande. Es más, los activos ya no van a ser un requisito básico único y fundamental. De hecho, los costes para el inicio de una actividad empresarial se van a acercar con una tendencia no a cero, pero muy cercana a cero. Y algo parecido con el capital necesario para crear una empresa. La reducción de costes en todos los aspectos hace que se vaya a ser más fácil la incorporación de nuevas empresas en el mercado, así como la adaptación al mismo de las empresas ya establecidas. Los nuevos modelos de negocio se fundamentan en el auge de la economía del gigabyte, que combina las nuevas tecnologías con una fuerza de trabajo globalizado bajo demanda. Sin embargo, las empresas van a tener que seguir necesitando y contando con infraestructuras propias internas y personas en formación constante.
Las empresas ya se están desarrollando entornos de colaboración que permita atraer y retener a los trabajadores asalariados con talento, especialmente los muy jóvenes, por medio de mecanismos como el desarrollo de su carrera profesional o de formación, así como la de los proveedores excelentes, ya sean autónomos o empresas, y competir con empresas de nueva creación. Hemos de combinar la realidad existente, que en muchos aspectos va a seguir estando entre nosotros, con el futuro que nos espera. Adaptarse a la nueva realidad cambiante no es una necesidad, sino una obligación para tener éxito duradero. Permítame reflejar esta situación con un epifonema del célebre poeta catalán Josep Vicent Foix, que lo voy a decir en castellano, porque si no en catalán nos lo vamos a entender unos cuantos. Me exalta lo nuevo, me enarona lo viejo. Muchas gracias. Me gustaría poner en valor la decisión de la OIT de llevar a cabo esta iniciativa sobre el futuro del trabajo, que sitúa el debate público a nivel mundial hasta por lo menos la Conferencia Internacional del 2019, año en el que celebraremos el centenario de la OIT. Iniciativas como esta invitan al análisis, a la reflexión, discusión y al diálogo sobre los efectos y los desarrollos tecnológicos, las innovaciones en tecnología y la economía digital en el mundo del trabajo globalizado. Son importantísimas, seguramente, son estos asuntos los que más importantes a los que nos enfrentamos en los próximos años. Sobre todo por tres motivos. Porque sirve para tomar conciencia de los efectos de la denominada revolución tecnológica que conlleva sobre todo empleo y cohesión social. Porque sirve para decidir si ese es el modelo de sociedad que queremos para el futuro. Y porque si decidimos que ese no es el modelo de sociedad que queremos, nos ayuda a poner sobre la mesa las medidas necesarias para evitar los efectos más perjudiciales. Por ello, la UGT da la bienvenida a este tipo de iniciativas que seguirá impulsando también en el seno interno de nuestra organización para reflexionar y prepararla para los retos de un futuro cada vez más presente. Que la confluencia y el desarrollo de la digitalización, la robotización, la inteligencia artificial, la biotecnología, Internet, etcétera, transformará el mundo del trabajo es evidente. Es más, ya estamos viendo cómo está cambiando y no sin problemas. Por ejemplo, venimos desde hace años observando cómo las empresas están intensificando la utilización de contratas, subcontratas y autónomos o profesionales liberales de cualquier parte del mundo como parte de una cadena de producción o suministro, y cómo esta organización del trabajo está suponiendo una mayor precarización de las relaciones laborales, salarios más reducidos y peores condiciones de trabajo. Además, hace que sea imposible que se pueda vigilar si una subcontrata de la India, por ejemplo, que forma parte de una cadena de suministro de una multinacional de origen español, cumple con las condiciones de trabajo decentes, si paga a sus trabajadores un salario digno o si cumple con las normas mínimas de seguridad y salud. También vemos cómo la búsqueda de una mayor flexibilidad de los trabajadores o la pretensión de que el trabajador esté permanentemente a disposición de la empresa están produciendo un aumento de la incertidumbre e inestabilidad en el empleo, la ausencia de la conciliación de la vida laboral, privada o familiar y los evidentes riesgos para la salud, entre otros efectos. Y cómo la aparición de nuevos modelos de negocio que se basan en la prestación de servicios a través de plataformas digitales, con trabajadores a los que no se les aplica la normativa laboral, está conllevando la desregulación de las relaciones laborales y, en consecuencia, la desprotección laboral y social de esos trabajadores. Todos estos problemas ya los estamos viviendo hoy, pero ¿cómo va a cambiar el mundo del trabajo y las relaciones laborales del futuro? Pues aquí nos vemos en el terreno de las predicciones, pero incluso los expertos más optimistas no pintan un futuro muy sensible, especialmente a corto plazo. Así, por ejemplo, se nos dice que
Nos dice una gran parte de los expertos que, como consecuencia de este proceso tecnológico, se perderán millones de empleos en el mundo. Un porcentaje muy elevado de ocupaciones dejarán de existir. Empeorarán las condiciones de trabajo. Habrá trabajadores sin horarios, sin calendario laboral. Se incrementarán los trabajadores pobres. Habrá ciudadanos que no tendrán ninguna posibilidad de encontrar empleo. Y por si fuera poco, según algunos de estos expertos, también se nos dice que la riqueza que se deriva del progreso digital corre el riesgo de quedar en manos de unas pocas personas y no revertir en el conjunto de la sociedad. Si esto llegara a ser así, si el futuro del trabajo que nos espera fuera tal y como predicen algunos de estos expertos, y claro, si no hacemos nada para evitar su impacto, podríamos estar ante un cambio de nuestro modelo social y de derecho tal y como lo conocimos hasta ahora. Y esto no es una afirmación exagerada. Llovería sobre mojado. Estos efectos que se vaticinan a corto plazo, 15, 20 años, caerían como una losa sobre el mercado de trabajo ya muy debilitado por las últimas reformas laborales, la elevada tasa de desempleo, parados de larga duración, alta tasa de temporalidad, parcialidad involuntaria. La Unión General de Trabajadores no quiere este futuro del trabajo. No queremos un futuro gobernado por la mercantilización del trabajo, por el desempleo, la precariedad laboral, la discriminación laboral de la mujer, la pobreza o la ausencia de cohesión social. No queremos una sociedad en la que los avances tecnológicos y digitales se utilicen para aumentar el número de personas sin empleo, para reducir la calidad del empleo, rebajar los salarios, empeorar las condiciones de trabajo y cercenar los derechos fundamentales de los trabajadores. Sí queremos una sociedad que no obstaculice el progreso digital ni el avance de las tecnologías, sino que lo favorezca, pero dirigido y orientado este progreso al servicio y al beneficio de los ciudadanos. Una sociedad en la que los derechos sociales fundamentales tengan prioridad sobre las libertades económicas, en la que los beneficios derivados del desarrollo digital o tecnológico se reparta en el conjunto de la sociedad, lo que significa que los sistemas fiscales y de protección de financiación de la seguridad social se tendrán que adaptar a la realidad de las empresas y a la situación del mercado de trabajo para garantizar que los ingresos necesarios que permitan mantener un modelo social basado en el bienestar de los ciudadanos. UGT propone un impuesto finalista sobre la máquina que sustituye a la persona. Así que aquellas empresas cuyos procesos de automatización supongan un porcentaje elevado de fuerza de trabajo tendrán que contribuir en mayor medida a los ingresos públicos, porque la riqueza debe ser distribuida de forma justa y conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Sé que esta idea del robot que cotiza, expresada así, puede parecer fatua, pero encierra un pensamiento y un conjunto de acciones que mi organización cree imprescindibles. Como imprescindible será el reparto del trabajo, la reducción de la jornada, el reparto justo de la riqueza, porque si queremos que el futuro tendrá que ser sostenible. Queremos una sociedad en la que el pleno empleo, el trabajo decente, la eliminación de la pobreza y la desigualdad sean los objetivos principales de las políticas económicas y sociales, que deben guiar la labor de la OIT en su segundo siglo de existencia. Este es el futuro de trabajo que queremos, un futuro de trabajo que permita tener en una sociedad más inclusiva y justa que no deje a ninguna persona atrás. Muchas gracias. Es un honor participar en nombre de mi sindicato, Comisiones Obreras, en esta conferencia nacional que se enmarca en el proceso hacia el centenario de la OIT y que habla
de un asunto de suma trascendencia. Ya se han dicho muchas cosas al respecto de esto y por más que digamos no vamos a rebajar la importancia de un tema que es hoy capital para el desarrollo de nuestras sociedades, cuál es el del futuro del trabajo que queremos. Por lo tanto, lo primero es saludar esta iniciativa del director general, como siempre, a la vanguardia en la propuesta, en la capacidad de iniciativa, en temas que son de suma importancia. Lo hacías cuando dirigiste la Confederación Sindical Internacional y lo sigues haciendo ahora al frente de la OIT. Recuerdo que cuando el nacimiento de la Confederación Sindical Internacional, en aquel congreso se acuñó una idea, que es la del trabajo decente, y nació una jornada para conmemorarlo, el 7 de octubre. Después vino la crisis y aquello pareció pasar a un segundo plano, pero hoy, con claridad, sigue siendo la primera de las prioridades. Es la cantidad del empleo, pero es la calidad del empleo, lo que tenemos que intentar trabajar. Y la OIT, que se ha mostrado como ese espacio privilegiado para el impulso del diálogo social tripartito, no podía permanecer ajena a un debate hoy prioritario para el futuro, cuál es el del futuro del empleo. Decía que la crisis financiera internacional, que derivó en crisis económica, y de esta surgió una crisis de empleo que tiene pocos precedentes en la historia reciente de la humanidad. Tenemos una crisis de cantidad de empleo y en nuestro país se expresa con mucha claridad. Pero unido a esta crisis de la cantidad del empleo, el propio empleo enfrenta un proceso de transformación, aquí ya se han dicho muchas cosas, que puede devenir en una oportunidad o bien, por el contrario, sobre todo en determinados espacios geoeconómicos más sensibles, profundizar los rasgos de la crisis actual. Y este es un desafío que hay que intentar enfrentar para conjurarlo. A lo largo de la jornada de hoy, no en esta primera intervención, se van a debatir alrededor de las 4 conversaciones propuestas, cuestiones que ya se han comentado: trabajo y sociedad, trabajo decente para todos, la organización del trabajo y la producción, la gobernanza del trabajo. Elementos, todos ellos, cruciales para el futuro del trabajo que queremos. España, en mi opinión, llega a esta jornada con secuelas muy importantes en negativo de la recesión y sobre todo de la forma en que se ha gestionado la recesión. En el plano positivo, porque en todos los elementos de la vida hay aspectos positivos, hay que reconocer, sobre todo en el último periodo, la reducción de la tasa de desempleo, pero inmediatamente hay que recordar que seguimos teniendo una tasa de paro que supera el 18%. El paro en general, que afecta al conjunto de las franjas de edad, sean hombres o mujeres de nuestra sociedad, y en particular del paro juvenil, que sigue superando el 40%. Y el paro de larga duración, que hace estragos en la calidad de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Y creo yo que como una de las secuelas indeseadas de la gestión de la crisis, el empleo que hoy mayoritariamente genera la economía española, porque alguno genera, es empleo que está seriamente afectado en su calidad por la persistencia de una parte de un modelo productivo inadecuado para los tiempos en los que vivimos y los efectos de las reformas del mercado de trabajo no pactadas
de un salario mínimo anormalmente bajo para la productividad de la economía española y el debilitamiento de la capacidad contractual de los sindicatos en España, o de los trabajadores y trabajadoras, si me permiten expresarlo de otra manera. Y es por esto que el fenómeno de la pobreza laboral y la brecha de género, entre otras brechas que conoce la sociedad española, han crecido de manera muy importante en los años que llevamos de gestión de la crisis económica. En este contexto, nuevos desafíos derivados del proceso creciente de digitalización de la economía, la industria 4.0 y otros sitúan ante sindicatos, empresarios y gobiernos desafíos de gran magnitud. Reducir el volumen de desempleo, generar empleos de calidad, atender las demandas de la gente más joven, reducir las brechas de género, y para esto no basta solo con el crecimiento de la economía. Que crezca la economía es muy importante, pero el crecimiento o es inclusivo o no va a dar los resultados necesarios para corregir todas estas cuestiones que antes señalaba. Es necesario avanzar rápidamente en la senda de la transformación de nuestro modelo productivo y apostar claramente por la redistribución de la riqueza. Hay fuentes para nuevos empleos. Yo no tengo una opinión tan catastrofista como algunos expresan en relación con la incidencia sobre la cantidad de empleo que va a tener el proceso de transformación, de robotización, de digitalización de nuestras economías. El empleo se transformará. La cuestión es en qué medida nos va a afectar a nosotros como país, como sociedad, y si llegaremos a tiempo, todavía estamos en tiempo de hacerlo, a esa nueva distribución de las fuerzas productivas o configuración de las fuerzas productivas. Pero, por otra parte, creo que tenemos que saber que gran parte de los empleos del futuro no van a venir de una industria que tiene que tomar más peso, pero que se robotiza a pasos agigantados y que va a reducir el volumen de empleo que genera, y esto es inevitable, aunque aparecerán nuevas fuentes industriales de empleo también, ni de una construcción residencial que tomó excesivo protagonismo en la fase anterior del ciclo alcista de la economía española. Y tienen que venir, en mi modesta opinión, en gran medida de la distribución en la sociedad de la riqueza a través de los impuestos y las cotizaciones sociales. Nichos de empleo de calidad y en cantidad están, en mi modesta opinión también, al alcance de la sociedad española por esa vía en los servicios a las personas, en la atención a las personas dependientes, en la sanidad, en la educación, en los servicios públicos y en los servicios sociales. Dicho de otra manera, corregir la brecha que hay entre España y los países de la eurozona en gasto social sería una inversión muy productiva en términos de cantidad y calidad del empleo. Claro, esto exige de una política fiscal que dote de recursos suficientes a las administraciones públicas para poder impulsar estas actividades. Esto es compatible, en mi opinión, con la corrección del déficit, que es necesario, con la reducción de la deuda y debería ser la resultante de un crecimiento inclusivo, como decía, de la economía. Necesitamos recomponer los equilibrios perdidos en el mundo del trabajo, recuperar la potencia que es mucha y necesaria de la negociación colectiva. Ahora estamos inmersos en un ambicioso proceso
de discusión, sindicatos y organizaciones empresariales, que espero termine dando como resultado un acuerdo satisfactorio para la economía, para la empresa, pero incluyendo también las necesidades, los intereses, las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras en las empresas. Necesitamos de una ambiciosa política de formación y cualificación de las personas, de las más jóvenes. En España no hay un verdadero modelo de formación dual y es imprescindible desarrollarlo. Necesitamos un programa de formación adecuado a los nuevos requerimientos, que además serán demandas crecientes de los procesos productivos, para que las personas no se vean expulsadas por falta de conocimiento del mercado laboral activo y quienes están fuera puedan reinsertarse en las mejores condiciones. En fin, planes de igualdad en las empresas y en la sociedad para corregir las brechas de género y diálogo social. Yo tengo una duda y voy a terminar con ello, que es la de si el diálogo social, tal y como lo hemos conocido en nuestro país, es compatible con los parámetros de referencia del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea. Tengo una duda, creo que es razonable. Y deberíamos esforzarnos en despejarla y despejarla en positivo. Creo que este país ha conocido avances muy importantes que son fruto del diálogo social. Este ha venido a menos en el último periodo. Yo sé que la crisis ha configurado un escenario en el que los gobiernos se han visto más tentados a tomar decisiones unilaterales que a compartirlas. Ha habido menos productividad que en otras fases en el diálogo entre empresarios y organizaciones sindicales. Creo que es el tiempo de que el diálogo tripartito y el diálogo bipartito cobre un tono que nunca debió perder, porque la sociedad española lo necesita. Muchas gracias. Muy buenos días o buenas tardes otra vez. Querido director general, querido Guy Ryder, muchas gracias. Presidentes de COE y de CEPIME, secretarios generales de comisiones y UGT, representantes de comunidades autónomas que están presentes entre nosotros, autoridades, representantes también del Congreso de Diputados, expertos, académicos, señoras y señores. Gracias, en primer lugar, a la OIT por esta iniciativa que nos habla del futuro del trabajo que queremos. Y nos parece bien hablar de lo que es una visión estratégica del trabajo, del presente y del medio plazo, del futuro. Porque un país como España quiere competir con lo mejor que tiene en el mundo. Es el capital humano y es su talento. Y por eso iniciativas como esta son bienvenidas en los diferentes debates nacionales y también a nivel global. Y hablar del futuro del trabajo que queremos pasa también por hablar del presente en nuestro país en esta conferencia nacional. Y yo quiero, en primer lugar, agradecer la participación de todos para hablar de presente y para hablar de futuro. Pero permítanme que mis primeras palabras, hablando de presente, sean para la sociedad española en su conjunto. Porque pese a las dificultades que ya se han expuesto aquí, de una crisis económica que ha sido muy destructora de oportunidades en nuestro país, quizás la crisis social más importante que haya vivido nuestra democracia, hoy España está iniciando una recuperación con creación de empleo y de oportunidades para todos. Queda mucho camino por hacer, pero hemos iniciado ese camino de la creación de empleo y de las oportunidades. Y permítanme que mis primeras palabras sean para dirigirme al verdadero protagonista de ese cambio en nuestro país, de la recesión al crecimiento, de la destrucción de empleo a la creación de empleo. A los trabajadores, a los empresarios de todos los tamaños, a los interlocutores sociales que con sus acuerdos de negociación colectiva de 2012 y del año 2014 han sido coprotagonistas de esta recuperación. Y, por supuesto, a las familias españolas y a todas las administraciones públicas sin excepción. Hoy España
vive un momento de confianza, que es la confianza en un país que se recupera, creciendo y traduciendo todo el crecimiento económico en creación de empleo, lo cual es un cambio trascendental y estructural en nuestro país. Yo confío que ese esfuerzo colectivo y ese compromiso solidario de la sociedad española siga produciéndose en los próximos meses, porque la primera premisa para el empleo del futuro es tener más empleos y mejores empleos cada día en nuestro país. Y también animo desde esta tribuna a ese diálogo bipartito y a ese, estoy segura, acuerdo de negociación colectiva que se producirá por la responsabilidad de los sindicatos y de la patronal en nuestro país, que seguirán contribuyendo a la confianza y a la recuperación económica y de las oportunidades. Pero también es bueno que como españoles pongamos en valor ese esfuerzo colectivo que nos ha traído hasta aquí y que es la esperanza de los próximos meses y de los próximos años de seguir creando más y mejores empleos. Este año 2017 es un año muy importante para España. A mitad de año habremos recuperado todo el tejido, todo el Producto Interior Bruto que destruyó la crisis. Habremos recuperado la riqueza nacional. Pero también digo con la misma rotundidad que solo estamos a mitad del camino de la recuperación de los empleos. Se ha recuperado 1 de cada 2 empleos que destruyó la crisis. Por tanto, nos queda mucha tarea y compromiso que seguir trabajando juntos. Y ese empleo recuperado es la esperanza de mucha gente que permanece aún en el desempleo, por desgracia, y al que tenemos que dar una respuesta en esa transición con la fortaleza de los planes de choque de empleo que estamos también trabajando en el diálogo social y en el diálogo con las comunidades autónomas. Ese es nuestro primer objetivo, recuperar todo el empleo destruido por la crisis y alcanzar esos 20 millones de personas trabajando en España. Y para empezar esta intervención quería compartir con ustedes lo que es una buena noticia, y es que la sociedad española está haciendo posible que, por ejemplo, el mes de marzo vuelva a ser un buen mes para el empleo en nuestro país, en el horizonte de alcanzar esos 20 millones de personas trabajando. Y a final de 2017, como presentaremos en los presupuestos el próximo viernes en el Consejo de Ministros, por primera vez en mucho tiempo la tasa de paro en nuestro país bajará del 17%. Por tanto, estamos en el camino de la recuperación del empleo y nos quedan muchos empleos por encontrar. Y en ese camino de las oportunidades tenemos que completar esa recuperación de la crisis, esa superación definitiva de la crisis en España, pero también tenemos desafíos, porque nuestro país es un país que forma parte de ese entorno cada día más globalizado. Y como se ha dicho aquí muy bien, a la globalización las respuestas no pueden ser a la defensiva, no pueden ser respuestas proteccionistas. Tienen que ser respuestas integradoras, coordinadas y valientes, porque, como ha dicho muy bien el director general, el futuro no está escrito y lo vamos a construir con nuestras decisiones y con nuestra determinación. Por tanto, hay que mirar también con optimismo ese primer reto que tenemos, el de la globalización. Y tenemos que estar preparados todos y tienen que estar preparadas también nuestras empresas. Se ha dicho ya aquí, necesitamos empresas cada vez más preparadas para ese nuevo entorno cada día más global, más grandes, más internacionalizadas y mejor preparadas para todos, para que sigamos siendo capaces de darle oportunidades a nuestros ciudadanos. Porque en ese camino también se encuentran tensiones, pero también en el consenso tienen que venir con determinación las soluciones. Y yo decía que España también necesita ver signos de confianza y de esperanza. Y por eso que nos hayamos acostumbrado en la superación de la crisis a salir al exterior, a tener un tejido productivo cada día más competitivo, más internacionalizado,
es una buena noticia también para la sociedad española. El peso de las exportaciones en la actividad económica en nuestro país crece cada año. Somos, junto a Alemania, el país más exportador de la zona euro. Por tanto, España se está transformando para bien. Conservemos ese aprendizaje que también hemos hecho juntos en estos años de crisis. En segundo lugar, y se ha referido aquí, la revolución 4.0, la digitalización, las nuevas tecnologías, algunos lo ven como una amenaza o una incertidumbre, o con miedo. Yo quiero también lanzar un mensaje positivo, porque son amenazas, pero las amenazas traen nuevas oportunidades. Hay profesiones, no es que vayan a surgir, es que están surgiendo ya. Los analistas de Big Data, los expertos en ciberseguridad, los desarrolladores de aplicaciones móviles o los arquitectos informáticos eran profesiones que hace 10 años no existían. Pero es que los informes nos dicen que en 20 o 30 años, 8 de cada 10 jóvenes trabajarán en empleos que no conocemos. Esa tendencia la estamos viendo ya. En nuestro país, hoy, ya, el sector digital crece a un ritmo del 13% cada año. Eso también es signo de esperanza porque crece a un ritmo el empleo digital cada año en nuestro país del 13%, muy por encima de la tasa de empleo general. Y nos debemos de anticipar a esos cambios para afrontarlos con oportunidades. Porque, claro, se producen desajustes en esta transición. La Comisión Europea nos dice que hoy hay en Europa 900.000 vacantes que no se cubren, o los datos en España nos dicen que el 24% de las empresas encuentran dificultades para cubrir empleo de alta cualificación. El que nos anticipemos a esos escenarios es clave para encontrar oportunidades para todos. Y el reto, en primer lugar, es formar a la gente para ser permanentemente empleables, darles destrezas y habilidades para afrontar ese futuro juntos con éxito. Y eso viene desde el aula, desde la escuela, pero también de la formación permanente de los trabajadores a lo largo de su vida. Es muy importante la formación profesional dual, que tenemos que desarrollar bien en nuestro país, y estamos en ello, y la formación permanente de los trabajadores vía formación profesional para el empleo. Ese reto lo tenemos los interlocutores sociales y el Gobierno delante de nuestros ojos. Pero la formación es clave en toda esta transición a las oportunidades. Y luego tenemos retos que no debemos de obviar tampoco. Es el reto demográfico, el de la natalidad, el envejecimiento, que es una buena noticia para todas las sociedades, es una buena noticia en nuestro país. La esperanza de vida en nuestro país es de las más altas del mundo. Y eso que significa una buena noticia también debe de anticiparnos a la atención de esos desafíos. Y tiene el correlativo en la protección social. Hablábamos antes, no será solo la atención sanitaria, será el tener una calidad de vida buena de las personas hasta el final de sus días. En eso también tenemos que empeñarnos como sociedad. Por tanto, los retos no son pequeños, pero si tenemos que afrontarlo de verdad, con confianza para los ciudadanos, es afrontarlo juntos, con todos sus perfiles, con todos sus matices. Y seguro que vamos a encontrar las respuestas de esa manera más eficaces. Por tanto, yo pido aquí que el diálogo, como en esta conversación sobre el futuro del trabajo que queremos, sea un diálogo constructivo. Hablaba antes del reto país, de nuestro reto en España, querido Gay. La agenda de competitividad en España va unida a la agenda del talento. Y en esa atracción del talento tenemos que participar todos juntos. Tenemos que emplear todo el talento, por tanto, ese horizonte de 20 millones de personas trabajando es un reto posible
y deseable en los próximos años, en el que tenemos que colaborar todos de la mano. No hay recuperación si se queda alguien atrás, necesitamos esa recuperación con todos. Y esos 20 millones de personas trabajando me lleva también a una reflexión. Hoy en nuestro país el nivel de ocupación es del 61%. En el mejor momento de la economía española llegamos al entorno del 67-68%. Países de nuestro entorno como Alemania tienen un nivel de ocupación del 75%. España está preparada, la sociedad española está preparada para alcanzar también esos niveles de ocupación que nunca hemos tenido en nuestra historia económica y social reciente. Por tanto, empleemos todo el talento. Y una buena base para eso es que hoy ya en España hemos recuperado todo el talento femenino destruido por la crisis. Es más, nunca ha habido tantas mujeres trabajando en España como en este mes de marzo, lo cual nos indica que si sumamos a más empleo femenino y si sumamos a los jóvenes al mercado de trabajo, los niveles de ocupación pueden superar el 70% en nuestro país. Depende de nosotros. Por tanto, emplear el talento, también mantener el talento. Hay algo que nos debe de servir de aprendizaje en esta salida de la crisis, y es que las situaciones de dificultad, en los entornos en los que las circunstancias de la empresa o de la economía son difíciles, el despido en nuestro país debe ser el último recurso. Y yo ahí pido que pongamos en valor la flexibilidad. La flexibilidad, el que las organizaciones sindicales y empresariales, los trabajadores y las empresas puedan tomar decisiones alternativas al despido, es una manera de retener nuestro mayor activo estratégico, que son las personas trabajando. Ahí también tenemos que mantener el talento en todo momento. Cultivar el talento. Lo decía antes, la transformación hacia esos empleos del futuro va a llegar por la formación. Y es capital que seamos capaces de tener un modelo de formación de calidad para que la persona pueda ser empleable toda su vida. Atrás acabaron esos objetivos de formar a alguien para un puesto de trabajo determinado. Estamos convencidos de que nuestro objetivo ahora es formar a los trabajadores para ser empleables permanentemente. Y cuando decimos contar con todo el talento, quiere decir que nuestro capital humano suma siempre, independientemente del sexo y también de la edad. Debemos de buscar soluciones para que apostemos por el envejecimiento activo de manera voluntaria, que el que se sienta joven para seguir contribuyendo a la sociedad voluntariamente pueda optar por jubilarse o cobrar una pensión y trabajar al mismo tiempo. Yo creo que eso también aporta, enriquece a la sociedad desde el punto de vista del mundo del trabajo. Insisto, con carácter siempre voluntario. Algunos lo ven como una amenaza, pero fíjense, los países de nuestra zona euro y de la Unión Europea que compatibilizan empleo y pensión son aquellos donde la tasa de paro juvenil es más baja. Hagamos también esa reflexión como país. Y, por último, ¿cómo lo vamos a hacer? El Gobierno quiere hacerlo con diálogo constructivo y diálogo con todos, diálogo en el Parlamento, diálogo permanente con las comunidades autónomas y, por supuesto, con la relevancia del diálogo social, el diálogo tripartito que siempre ha defendido la OIT. Y nosotros hemos abierto, querido Guy Ryder, en España, 4 mesas de diálogo fundamentalmente con los sindicatos y con la patronal, que están hoy aquí representadas, porque el futuro es más empleo, mejores empleos y también reforzar, fortalecer nuestro modelo de protección social. Y en esas mesas de diálogo queremos hablar de lo importante, del empleo de calidad y del futuro también de nuestro modelo de bienestar. Yo espero que desde la voluntad inequívoca de todos los que participamos en ese diálogo tripartito, por la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad española,
seamos capaces de llegar a consensos, a puntos de encuentro y a seguir construyendo ese futuro del trabajo que queremos con esos empleos y empleos de calidad que hoy la sociedad española a todos nos demanda. Enhorabuena y adelante, y gracias a todos los que han contribuido con sus aportaciones, desde el mundo científico también, a esta conferencia nacional, que sumará sin duda a la iniciativa de la OIT para el año 2019, enriqueciendo con sus contribuciones personales y técnicas ese gran debate abierto que es el futuro del trabajo que queremos. Enhorabuena.